Señor, venimos delante de ti para rogarte que nos alubres el entendimiento, nos renueves la mente y abras nuestros ojos para comprender la profundidad del amor con que nos has amado y esta salvación perfecta que has provisto entera en Cristo Jesús a nuestro favor. Empezamos a comprender que no merecemos nada de ti, que no hay nada bueno en nosotros y que no viste nada bueno en nosotros como para salvarnos, pero así te agradó redimirnos y hacerlo todo en justicia, sin error, pagando por el pecado, pero pagando tú lo que merecíamos pagar nosotros, Señor. Y queremos alabarte, queremos honrarte, queremos obedecerte y amarte con nuestras vidas. Te pedimos en esta hora nos guíes a través de tu Espíritu a toda verdad y nos libres de malas interpretaciones, de malas enseñanzas, de opiniones de nuestra parte que no edifican. Guíanos a toda verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tiempo atrás hemos comenzado, hermanos y amigos, a considerar las distintas doctrinas que comprenden la salvación de Dios al hombre. Encontramos un versículo muy sencillo en la Escritura, en Efesios, que nos dice, pues por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo, ¿verdad? Y nos hemos preguntado, ¿qué contenido tiene esa declaración? Esa declaración de fe, creo en Jesucristo, soy salvo. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué ha operado ahí en el interior? Y es por eso que hemos considerado pertinente tratar las distintas doctrinas de salvación. ¿Y dónde comienza la salvación? Comienza antes de la creación de los cielos y la tierra, porque se nos enseña en la palabra de Dios que Dios ha marcado, ha seleccionado para salvación a los escogidos, ha predestinado para salvación a su pueblo. Que encontramos también que Dios nos guía al arrepentimiento a través de Cristo Jesús y su Espíritu. ¿Nos guía a qué? A reconocer nuestro estado de iniquidad, a ponernos de acuerdo con Dios y a volvernos de nuestro mal camino, de nuestra mala manera de pensar, de nuestra mala manera de actuar y disponernos a pensar y actuar como Dios así lo entiende conveniente. Hemos estado considerando también la doctrina de el perdón de pecados únicamente otorgado en el nombre de Jesucristo. Fuera de Jesucristo, Dios no perdona al individuo. Solamente en el nombre de Jesucristo y su obrar es que obtenemos perdón gratuito, no cualquier perdón. El perdón absoluto de nuestra iniquidad. Es un perdón que no recuerda la maldad. Parece demasiado bueno para ser cierto, pero es cierto, pues el Dios que no miente lo ha declarado en su palabra. Perdón total, limpieza de la culpa, se limpia el registro criminal totalmente cargado de actos criminales, pecado, ¿es eso? Dios pasa, limpieza ese registro y el registro queda limpio. Es tremendamente un obsequio gratuito dado en el nombre de Jesús. Consideramos tiempo atrás también que, hermanos, la doctrina del bautismo en Cristo, la inmersión en Cristo. Bautizados en Él, en su muerte, muerte a nuestro pecado, y en su resurrección, resucitados para andar en novedad de vida, para vivir la vida que a Dios le agrada. Hay un cambio total en el ser de aquel que cree en Cristo Jesús. No es una fe intelectual, es una fe genuina que produce cambios concretos en la conducta, en el pensamiento, incluso en la palabra de aquel que viene al conocimiento de la verdad. Bautismo representado, ¿por qué? Por nuestro hecho terrenal, tangible de nuestra inmersión en aguas. Un acto de obediencia. Somos sumergidos en aguas para levantarnos de las mismas, representando nuestra identificación con el sacrificio de Cristo, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección de entre los muertos al tercer día, como lo han testificado los siervos del Señor. Hemos considerado semanas atrás juntos también la doctrina de la propiciación de nuestro pecado.
Nuestro pecado, perdón, ha sido propiciado. El Cordero de Dios ha pagado el precio justo por nuestro pecado para satisfacer a Dios. Dios santo y justo demanda derramamiento de sangre por la iniquidad o la transgresión. La ira de Dios se satisface con el sacrificio justo de Cristo. Cristo propicia el pecado de aquellos que confían en Él, y los que no confían en Cristo van a tener que experimentar la justa ira de Dios en su propia carne. Nosotros, los que hemos confiado en Cristo sin merecer nada, estamos exentos de la ira de Dios, pues nuestro Redentor Jesucristo, Él mismo la bebió por nosotros. Cuéntame, amigo o amiga, que te mantienes al margen de Jesús, ¿quién va a beber de la ira de Dios por ti? La respuesta es nadie. Nadie jamás va a dar el paso de beber la ira de Dios. Y ojo, ojo, hermanos y amigos en cualquier nación, se ha presentado un Dios que diera la sensación que no tiene ningún interés, no le importa el pecado del ser humano. Ese no es el Dios revelado en la Escritura. En la Escritura se encuentra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Dios demanda sangre por el pecado, y la única manera de ser liberado de dicha demanda es Cristo, Él pagando por ti. Si Cristo no paga por ti, amigo, lo que te espera a ti es un fin espantoso. Espantosa cosa es caer en manos del Dios vivo, el 3 veces santo. Hemos visto también hemos considerado juntos la doctrina de la redención, la liberación. Éramos esclavos, nacimos esclavos todos. Por la desobediencia de nuestros padres hemos nacido esclavos de pecado. Todos somos esclavos de pecado. Hacemos lo que no queremos. El mal que no quiero, dice Pablo, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí, me conduce, es un amo, es un señor. Me guía a hacer el mal todo el tiempo. Pienso el mal, hablo el mal, actúo el mal, todo el tiempo. Soy una máquina de hacer mal. ¿Por qué? ¿Por qué hago mal? Porque tengo un amo, el pecado. El pecado me gobierna, me ha esclavizado. Pero en Cristo, a través de su sangre, que tenemos redención, liberación. Cristo es libertador, es redentor. Su sangre redime, libera de la esclavitud de pecado. Ese es el Cristo que estamos anunciando. Y en las últimas semanas hemos considerado juntos la doctrina de la justificación por la fe. ¿Qué significa? Bueno, Dios examina al oyente, aquel que cree en Cristo Jesús, y lo halla justo. Pasa un escáner de pureza y no encuentra mancha ni error. Y alguien puede decir, ¿cómo puede ser que seres humanos no tengan mancha y error si tropiezan todos los días? Bueno, Dios ve al hombre y a la mujer que confía en Cristo, lo ve con la justicia de Cristo, y la justicia de Cristo es perfecta. Cristo vivió su vida en esta tierra, sus 33 años que peregrinó en esta tierra, en obediencia perfecta a Dios el Padre, y todo aquel que cree en Jesucristo obtiene el obsequio de ser justo delante de Dios, no por él mismo, sino Cristo le transfiere su justicia. Cristo obtiene el pecado nuestro y lo carga sobre sus hombros, y nosotros obtenemos la justicia de Cristo. ¡Qué intercambio!, ¿verdad? Gratuito, solamente por creer. No tienes que hacer nada más que confiar en Cristo. Confiar como confió Abraham. Abraham creyó, confió en la palabra de Dios y se le imputó como justicia. Y alguien dijo, ¿y qué tendré que creer de Cristo? Y es por eso que la semana anterior estuvimos considerando el testimonio de Jesús. La declaración de Dios en base a las Sagradas Escrituras de quién es Jesús. Hemos estado viendo acerca de quién es este Jesús. Dios en esencia encarnado. Se encarnó y vivió entre los hombres, nacido del vientre de una mujer virgen. No por la unión de un hombre y una mujer, sino en un envase virgen, puro, que no había tenido unión física con varón alguno. Esa joven llamada María, el Espíritu Santo reposó sobre ella y engendró la humanidad de Dios, Dios encarnado. Y es así que a partir del año 0 y el alumbramiento de Cristo empezó a cohabitar a la divinidad, la humanidad, la cual fue añadida. Dios hombre estuvo en esta tierra y
vivió derrochando gracia y verdad a todos los moradores de la tierra de Palestina, ungido con poder de parte de Dios, poder manifiesto sobre la creación, poder manifiesto sobre las enfermedades y los dolores, poder manifiesto sobre los espíritus malignos, siendo el Señor del mundo espiritual, poder manifiesto incluso sobre Satanás, el enemigo de Dios, derrotándolo en la tentación, poder manifiesto sobre la muerte, poder manifiesto sobre el pecado, pues Él no tropezó. Cristo Jesús vivió una vida de justicia y santidad perfecta, sin error. No se halló engaño en su boca. No hubo tropiezo que alguien le pudiese indicar. ¿Quién me redarguye de pecado?, dijo Jesús. Y nadie emitió palabra, pues nadie encontró defecto, ni mancha, ni error en el Cordero inocente de Dios. Vida inmaculada. Cristo Jesús vivió y experimentó un juicio injusto, el más injusto de los juicios experimentó. ¿Tú, amigo o amiga, piensas que vives una vida injusta, que te maltratan injustamente? Pon la mirada en Jesús, pues Él vivió la injusticia más grande y no se quejó. Encomendó toda causa al Padre, que juzga con justicia, y Él no quejó, sino que calló. Y por el consejo de Dios, fue crucificado con el propósito de obtener la salvación eterna y murió. Jesucristo murió, pero no fue al depósito de los muertos como un alma cautiva más, sino que Jesucristo transformó la derrota aparente de Jesús de Nazaret en la victoria del reino de Dios al tercer día, resucitando de los muertos luego de haber derrotado al enemigo, aquel que poseía la autoridad sobre el depósito de los muertos, arrebatarle las llaves, y al tercer día, por el poder de Dios, como dicen las Sagradas Escrituras, y los siervos de Jesús, los apóstoles, nos testifican, resucitó de entre los muertos. Resucitó de entre los muertos y se le presentó al grupo de hermanos y hermanas que él había determinado, que luego se convirtieron en sus testigos en el mundo antiguo. Y luego de 40 días, ¿qué pasó? Fue ascendido en gloria y está sentado ahora a la diestra de Dios el Padre, esperando que todos los enemigos sean puestos por debajo de sus pies. ¿Y qué va a suceder? Ahora derrama el Espíritu Santo sobre todo aquel que cree en Él, y un día, ¿qué va a hacer? Va a retornar a esta tierra, pero ya no con una corona de espinos, ya no va a sugerir nada, va a establecer su gobierno físico, real por 1000 años en esta tierra. Jesús se viene a entronar sobre esta tierra y va a quedar anulado el gobierno del hombre. El gobierno del hombre es a término y va a alcanzar su estado máximo de corrupción a través de un hombre inicuo, cuyo advenimiento, manifestaciones por obra de Satanás, aquel que se conoce como el anticristo o el hijo de perdición. Ese será el último gobierno del hombre que esta tierra verá, y luego llegará el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para establecer su gobierno de paz, de justicia, de seguridad. Ya no habrá la experiencia que vemos en esta tierra de maldad, de injusticia. Viene el rey a gobernar, y el rey viene a gobernar y viene a destruir a todos sus enemigos. Hay dos opciones: o eres uno con el rey y vienes a gobernar junto a él y a disfrutar de su gobierno, o eres uno contra el rey y te vas a hallar batallando con Dios. Cristo viene y viene a establecer su gobierno, y hoy te está invitando a que formes parte de su gobierno a través del anuncio de sus buenas noticias. Esta ha sido una pequeña afirmación de lo que hemos visto las últimas semanas, y tenemos la intención de cubrir en unos pocos minutos una nueva doctrina de salvación, algo que comprende la salvación. ¿Y qué es? Es el nuevo pacto. Dios ha establecido en su plan eterno de salvación para el ser humano un nuevo pacto. Al declarar nuevo pacto, entendemos por definición que había un pacto anterior, un antiguo pacto, el pacto que Dios estableció con la nación de Israel, los descendientes de su amigo Abraham. Dios estableció una manera de relacionamiento entre la nación de Israel y Dios. Este pacto es muy fácil de comprender. Dios le dijo a la nación de Israel:
Este es el cuerpo de ordenanzas que tienen que llevar a la práctica, las escribimos en una tabla de piedra y le va a quedar manifiesto a toda la nación, a toda la congregación de Israel, obedézcanla, van a recibir bendición por ello. Desobedézcanla y recibirán la justa retribución por ello. La declaración del pacto antiguo era clara y notoria. Pero encontramos en el libro de Hebreos, y empezamos a abrir la escritura, en el capítulo 8, que el antiguo pacto contenía defecto. Capítulo 8 del libro de Hebreos, vamos a leer el versículo 7. El autor de Hebreos nos dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para segundo. Sabemos que está hablando de el primer pacto, pues en el versículo anterior, en el versículo 10, se nos habla Jesús como, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El autor de Hebreos empieza a declarar acerca del nuevo pacto, de Jesús como el mediador del nuevo pacto, y nos cuenta que el primero fue sustituido porque tenía defecto. El primer y antiguo pacto tenía defecto y por eso hay que establecer un nuevo pacto. Y aquí es donde alguien dice, bueno, entonces el plan de Dios es un plan defectuoso. Tuvo que modificar en el transcurso de los años su plan de salvación. Para poder disipar esta inquietud, tenemos que saber cuál es el defecto del antiguo pacto. Y quien nos ayuda es el apóstol Pablo. Tengan a bien ir al libro de Gálatas. Capítulo 3. Versículo 23. Pablo nos dice, pero antes que viniese la fe, antes que se manifestase la fe en Cristo Jesús, estábamos confinados bajo la ley. Se hace muy afín a nuestros días esta expresión de Pablo de estar confinado, ¿verdad? Estábamos que encerrados. Estábamos bajo la ley, dice el apóstol. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor o nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermanos y amigos, el error del antiguo pacto no fue la ley. No fue la orden de Dios. No tiene defecto alguno la ley de Dios. Es perfecta la ley. El único error que posee el antiguo pacto que es el ser humano. El ser humano imposibilitado en su estado natural de obedecer la ley de Dios. Pues Dios escribió su ley en el exterior del ser humano y le dijo al ser humano, obedece mi ley. Y el ser humano no puede obedecer la ley de Dios. La nación de Israel, el pueblo escogido, desagradó constantemente a Dios. No pudo obedecer la ley divina, la ley de justicia, la ley de verdad. El único defecto que cuenta el antiguo pacto, el antiguo pacto, es el ser humano. Imposibilitado de obedecer a Dios. Y es por eso que Dios en su sabiduría estableció el antiguo pacto para convencer a toda carne que no puede salvarse a sí mismo, que necesita la justicia que viene por la fe. No tiene error de parte de Dios, sino que el error es de parte del hombre. Anulamos la hipótesis que el defecto proviene de Dios y establecemos la declaración, el defecto es nuestro. Es por eso que Dios tiene que establecer un nuevo pacto, el verdadero pacto. El pacto a través de Cristo Jesús. El mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y en esta oportunidad y en esta mañana queremos apoyarnos en la enseñanza de este nuevo pacto a través de las palabras del profeta Ezequiel. Considerando nuestros días en el mundo en que nos movemos, mundo que tiene la tendencia a invitarnos e impulsarnos a la compra desmedida de lo que sea, constantemente se nos ofrece un nuevo artículo. Compra el nuevo celular, es mejor.
Compra el nuevo auto, es mejor. Compra algo nuevo, es mejor. Generalmente no tiene mejoría casi que ninguna lo que compramos, pues necesitamos igual saciar nuestro deseo consumista. ¿Esto aplica para con Dios? ¿El nuevo pacto es simplemente una publicidad engañosa? ¿O hay riqueza a nuestro favor gratuita? El profeta Ezequiel se encargará de enseñarnos qué contiene el nuevo pacto. Y allí vamos, al capítulo 36 del libro de Ezequiel. Vamos a leer los versículos 25 al 27. Por esta oportunidad estaremos allí, continuaremos en encuentros posteriores hablando acerca del nuevo pacto. Hoy cubriremos estos 3 versículos. Dios dice a través de su profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hasta aquí es lo que vamos a cubrir del profeta Ezequiel en esta oportunidad. Nuevo pacto manifestado en estos versículos. Nuevo pacto que debe ser comprendido y definimos ahora qué es el nuevo pacto. Es el establecimiento de normas concretas, decretos concretos de parte de Dios, de relacionamiento de Él con nosotros. Parámetros concretos que pueden ser aceptados por el ser humano o rechazados, mas no modificados. Hay una parte la cual establece estos parámetros, Dios, y hay otra parte la cual acepta dichos parámetros, nosotros los seres humanos. No hay espacio para la modificación del pacto. Esta no es una instancia de opinión o de modificación. Esta no es la disposición de Dios, yo te doy 7 normas, ustedes díganme las 3 que quieren y hacemos entre los dos, hacemos 10 normas y establecemos un pacto. No es ese el pacto que se está estableciendo. No es un pacto que establecen las naciones entre sí, de convivencia, donde alguien aporta algo, la otra parte declara lo que desea. Este no es el pacto que Dios establece. Los parámetros los dispone Dios. El ser humano podrá aceptar o podrá rechazar, mas no podrá modificar. Dios, en primera persona del singular, ¿qué dice? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Este es un pacto de purificación y limpieza. Ahora, para nosotros, en Occidente, en el año 2020, quizás no tiene una gran profundidad esta declaración. Pero para la nación de Israel, aquella que recibió el antiguo pacto, la expresión de limpieza y purificación es clara y notoria. En el antiguo pacto, todo ejercicio sacerdotal en la casa física de Dios, el templo judío, toda acción, incluso los elementos que participaban, debían ser purificados por el agua. Los sacerdotes que iban a ejercer el sacerdocio debían ser lavados en el lavacro. ¿Por qué? El lugar a donde ingresaban era santo y cosa corrupta o inmunda no podía ingresar y ofender al Dios vivo. Es así que si tienen a bien ir al Evangelio de Juan, Jesús se encuentra con un líder del judaísmo. En el capítulo 3,
encontramos en el Evangelio de Juan, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús tiene un encuentro con un líder religioso del judaísmo, pero este no es un líder similar al resto de los fariseos. ¿Por qué? Porque este prójimo Nicodemo viene a Jesús para conocer verdad de Jesús. No viene para ponerle tropiezo, no viene para tentarle. Nicodemo quiere entender qué está sucediendo porque ve y escucha cosas que coinciden con la verdad de Dios. Nicodemo quiere saber qué está pasando. Nicodemo es líder entre el grupo de los fariseos. Quiere decir que Nicodemo conoce las profecías, Nicodemo conoce lo que Dios ha declarado acerca de su Mesías. Y Nicodemo empieza a ver que este Jesús está exhibiendo con su conducta y con su palabra lo que Dios había anticipado. Jesús le dice, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús declara de manera enfática, añade énfasis voluntariamente, reitera la expresión amén, 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 de cierto, quiere decir que lo que va a declarar es inobjetable. ¿Qué va a declarar Jesús? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús está haciendo énfasis en la limpieza y purificación necesaria para ingresar al reino. En el antiguo pacto, como vimos, para ingresar al templo había que ser purificado. Sin purificación, un sacerdote no podía ingresar al templo. En la nueva casa espiritual, en el nuevo pacto, Dios ha dispuesto a ingresar de la misma manera, purificados, pero no con agua física. Él nos purifica, Él nos limpia, Él nos lava. Dios en primera persona del singular lo hace a través del sacrificio de Cristo. Sin purificación, sin lavamiento, no hay salvación. Sin purificación no hay ingreso al reino. Y eso no puede ser llevado adelante por nosotros mismos, pues Dios lo hace a través de Cristo Jesús. Nicodemo, yo te digo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ingresar al reino. Vemos la enseñanza del profeta Ezequiel de limpieza y purificación. Este es un pacto de purificación. Dios nos limpia de nuestro estado y de iniquidad, de nuestras malicias, de nuestros pecados. Purificación es lo que encontramos. Adelántense en el Evangelio de Juan al capítulo 13. Ahora ya no está Jesús con Nicodemo, sino está con sus discípulos, a los que él declaró y nombró como sus apóstoles. Capítulo 13. Estamos a horas previas de que Jesús sea arrestado. Es un momento de intimidad. Jesús está celebrando la cena con sus discípulos. ¿Y qué más hace? Capítulo 13, Juan, versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos, haciendo referencia a Judas Iscariote, el traidor. En el reino de Dios no se puede ingresar contaminado. Solamente podemos ingresar limpios, limpios por Jesucristo, por su sangre derramada, purificadora, a través de la palabra proclamada, el Evangelio de Salvación. Este es un pacto de purificación, purificación total. Los discípulos de Jesús están limpios, los lavó Jesús. No todos. Uno, Judas, no fue redimido, por eso está contaminado. Este es un pacto de purificación de Dios al hombre gratuito. Pablo lo enseña en su carta a Tito, en el capítulo 3 de Tito encontramos que Dios nos salva a partir del versículo 4, Tito 3:4. Pero cuando se manifestó o se reveló la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sin merecimiento alguno, sin obrar, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios nos salva a través del lavamiento y la regeneración. Parte del nuevo pacto, ¿cuál es? La purificación de los individuos que ingresan en dicho pacto. Este es un pacto de limpieza, es un pacto de purificación. Empezamos a comprender que esto no es publicidad engañosa, como la que encontramos en la tele o en internet. Esto es purificación de parte de Dios. Y encontramos también, hermanos, en 1 de Corintios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice, en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, entiéndase, todo aquel individuo que practica el pecado, heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos de vosotros, es la idea. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el poder del Espíritu de nuestro Dios. El nuevo pacto nos lava del estado de iniquidad. ¿De qué estado? Fornicación, idolatría, adulterio, homosexualidad, actos ilícitos como de hurtos, avaricia, borrachera, disipación, mala actitud en el habla, palabras deshonestas, a modo de actos de malicia, estafas, cualquier acto inicuo, cualquier práctica de pecado es purificada por el nuevo pacto. Ya habéis sido lavados. Los que ingresan al nuevo pacto son purificados gratuitamente. Riqueza gratuita para todos los sedientos. Vengan a comprar los que no tienen dinero. Compren vino y leche, dijo Isaías. Esto es riqueza. Esto es salvación gratuita realizada por Dios para nuestro beneficio. Volvamos a Ezequiel.
Volvamos a Ezequiel, de donde hemos partido. El profeta nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, dice Jehová, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Pero de qué más? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto debe ser comprendido con precisión, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a pensar que un ídolo es simplemente una estatua a la cual un ser humano se postra. Es verdad, que un ídolo es una estatua. Pero un ídolo no es solamente una estatua o una imagen. Un ídolo es cualquier instancia o situación que está por delante de Dios. Dios revela que en el nuevo pacto Él se va a encargar de limpiarnos y purificarnos de toda acción, circunstancia o persona que esté por delante de Él. Él va a producir en nosotros una limpieza tal que Él pase a ser nuestra prioridad y las demás cosas estén en segundo orden. ¿Qué cosas? Familia, esposo, esposa, amigos, trabajo, esparcimiento, club deportivo, no importa, lo que sea que estaba en el centro de nuestro anhelo y nuestro corazón, de eso nos va a limpiar Dios, para que no seamos más idólatras y para que le adoremos al único y sabio Dios, al único digno de adoración, al Dios creador. El nuevo pacto es un pacto, concluimos, de purificación y limpieza, de iniquidad e idolatría. ¿Y quién lo lleva adelante? Dios, primera persona del singular. Dios lo hace en nosotros, salvación de Él a nuestro favor. Nosotros nos gozamos. Vamos al versículo 26, hermanos. ¿Qué nos dice el profeta? Dios, a través del profeta. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En primera persona del singular comienza el versículo 26. Dios da. Este nuevo pacto es un pacto en el que Dios da. ¿Qué nos da Dios? Un nuevo corazón. Pero ojo, no es la sustitución de nuestro órgano, de ese órgano que tenemos que bombea sangre, que a algunos nos funciona un poco más, quizás en nuestros días de juventud, y en nuestra etapa de adultez quizás empieza a defeccionar y ya funciona un poquito de manera un poquito más débil. No es eso de lo que está hablando. En las Sagradas Escrituras se encuentra que el ser humano está muerto. Está muerto, es insensible a la verdad de Dios. El ser humano en su estado natural no conoce a Dios, no obedece a Dios, no comprende a Dios. Es insensible a lo que Dios dispone, no le interesa la verdad de Dios. Es un muerto. ¿Quién enseña esa verdad? Pablo, en Efesios, en el capítulo 2, vayan allí por favor de manera ágil. Capítulo 2, versículo 1, Pablo nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano está muerto. Y Dios acá está prometiendo: les voy a dar un nuevo corazón. Voy a sacar el corazón ese de muerte, insensible, frío, de piedra, una roca que no es sensible a la verdad de Dios, y voy a poner en ustedes un corazón sano, nuevo, vivo, un corazón de carne, que empieza a percibir la voluntad y la verdad de Dios, que empieza a agradarse en el consejo de Dios y que empieza a querer obedecer el consejo de Dios. Un corazón que ama a Dios, no un corazón que se esconde de Dios. Un corazón sumiso a Dios, no un corazón rebelde a Dios. Un corazón que clama a Dios, no un corazón que blasfema contra Dios. Es un nuevo corazón, es una nueva creación, es un nuevo hombre formado en el interior del ser. Esto es posible solamente en el nuevo pacto. Dios derramándolo en el hombre, no es posible la autorregeneración. Es imposible que el individuo forme en sí un nuevo corazón, por religión,
por autovaciamiento, por penitencia, por programa, por filosofía, por modificación de su alimentación, acto deportivo, la índole que sea. El ser humano no puede cambiar su corazón. Solamente Dios lo puede llevar adelante. Vuelvan a el encuentro de Jesús con Nicodemo, por favor. Vayamos al Evangelio de Juan al capítulo 3. Jesús dice en el versículo 3, nuevamente, reiteramos, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios, hermano, hermana, amigo y amiga, Dios no vino a mejorarte. Cristo Jesús no descendió del cielo para hacerte una mejor persona. Tú no puedes ser mejorado, pues estás contaminado de pecado y menos quien hoy está hablando puede ser mejorado, porque no hay nada para mejorar, pues está todo vendido al pecado. ¿Qué vino a hacer Jesucristo a esta tierra? Vino a hacer una nueva creación. Nos vino a hacer nuevos hombres y mujeres, de los más pequeños hasta los más grandes. Cristo vino a ser un nuevo hombre en nosotros, un hombre glorioso, no el hombre caído, el hombre adánico que tropezó y ofendió a Dios, un nuevo hombre. Jesús no vino a emparcharnos, hermanas. Jesús no vino a mejorarnos. No vino a sacar lo bueno que hay en nosotros. Por favor, sé que es difícil entender esta verdad. ¿Por qué? Porque el mundo entero nos llama a ser mejores. El mundo entero nos está invitando a confiar en la bondad que hay en tu interior, sacar la bondad que hay en ti, la luz que hay en ti. Es una mentira flagrante. Tiene buena intención posiblemente, pero es una mentira flagrante. No hay bondad en nosotros. Lo que hay es contaminación. Pero Cristo vino a traer perfección en el interior. Cristo vino a ser el verdadero hombre que obedece a Dios, que agrada a Dios. En Él pon tu esperanza, pon tu gozo, tu gratitud. Ahí sí puedes gozarte y ahí sí podemos tener la certeza de la gloria y vida eterna, no en nosotros mismos, en Él. Él formando una nueva criatura, un nuevo hombre, un hombre sensible a su verdad, un hombre que se agrada a la voluntad divina, un hombre que ya no blasfema contra Dios en palabra o en conducta, un hombre que quiere agradar a Dios. E incluso cuando ofende a Dios, ¿qué hace? Se arrepiente. Lo confiesa, lo declara, busca a Dios constantemente. No un hombre que se aparta de Dios, un hombre que corre hacia Dios. Ese es el nuevo hombre. Esto es parte del nuevo pacto. Vemos que esto no es publicidad engañosa. Acá no hay engaño. Dijimos, hay beneficio. Es el mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Riqueza gratuita. Nuevo hombre. Eso lo dice Pablo, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Eso lo dice Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5. Pablo nos enseña. Vayamos a 2 de Corintios, al capítulo 5, en el versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es un nuevo hombre, nuevos deseos, nuevos objetivos, nuevo propósito de vida. Ser formado a la imagen de Jesús. De este nuevo hombre, solo a modo de referencia, Pablo también nos habla en el libro de Efesios, en el capítulo 4, ya en enseñanza doctrinal a modo de obediencia. Ya como práctica de vida de alguien que ha renacido, Pablo nos dice, pero miren, ténganlo en cuenta lo que dice Pablo. Vayamos al capítulo 4 a partir del versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado por él, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quien habla 100% en su estado natural. A ese individuo hay que quitarlo, hay que despojarlo, hay que sacarlo a un lado.
y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Este nuevo hombre, miren, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este no es cualquier nuevo hombre. Este es nuevo hombre creado conforme a la voluntad divina. Este nuevo hombre imita a Jesucristo y su conducta en la tierra. Este es un nuevo hombre creado en justicia y santidad. Apunta a eso este nuevo hombre. Este nuevo hombre nos impulsa a realizar la voluntad de Dios. Porque es Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, como lo enseña Pablo en Filipenses en el capítulo 2. Este nuevo hombre busca agradar a Dios y ya no busca agradarse más a sí mismo. Os daré corazón nuevo. Promesa del nuevo pacto. Corazón sensible. Voy a quitar ese corazón malo. Ese corazón frío. Ese corazón de piedra va a ser a un lado. Ahora hay un corazón sensible en medio nuestro, hermanos. Gocémonos. Y aquellos que están escuchando por primera vez, conságrense a Jesucristo. Es el único que les puede dar un corazón de esta índole. Vayamos nuevamente al profeta Ezequiel. Vamos al último versículo de esta oportunidad. Estamos hablando del versículo 27. Ezequiel 36, 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Hacemos énfasis. ¿Quién? Primera persona del singular. Dios se encarga de derramar de su Santo Espíritu sobre todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se lo prometió a su amigo Abraham. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, ¿qué encontramos? Que Dios le promete a su amigo Abraham que a través de él iba a bendecir a las naciones de la tierra. Génesis 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo se encarga de contarnos cuál es esa bendición. En el libro de Gálatas, vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos dice, en el capítulo 3, en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase o llegase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios derrama a través de Jesucristo, de su Espíritu, sobre todo hombre y mujer, pequeño y grande. Hermanos, para la nación de Israel, en el Antiguo Pacto, esto no es un hecho menor. En el Antiguo Pacto y en el Antiguo Testamento vemos reposar el Espíritu de Dios, ungir de parte divina a ciertos individuos y de manera esporádica. Dios ungió a reyes, Dios ungió momentáneamente a profetas y Dios ungió al cuerpo sacerdotal para ejercer el sacerdocio. El resto del pueblo no era ungido por Dios. Y los que eran ungidos momentáneamente. Este es un pacto en el Espíritu, es un pacto donde Dios derrama de su Espíritu sobre todo hombre y mujer, pequeño y grande, sin excepciones, sobre todos aquellos que confían en Jesucristo. Y los derrama el Espíritu no de manera momentánea, sino de manera permanente. El salmista David, en los días que tropezó gravemente con la mujer Betsabé, declara en el Salmo 51, notemos el entendimiento de David. Miren lo que pasaba en el Antiguo Pacto. Es muy interesante destacar esto, hermanos. En el Salmo 51, en el versículo 10, David clama,
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David, en su comprensión en el antiguo pacto, temía que la presencia del Señor partiese de él por su desobediencia y clamaba él. Claramente la presencia del Señor no partió de David, la misericordia permaneció con David. Pero vemos que en el antiguo pacto la ausencia de Dios y de su espíritu estaba vigente para con los judíos. Pero en el nuevo pacto, el pacto de gloria, es un pacto de permanencia estable, eterno, de Dios con nosotros a través de su espíritu, espíritu con el que somos sellados. El espíritu de Dios es derramado en nosotros y somos sellados, y esa es la garantía de nuestra salvación. ¿Eso quién lo enseña? Lo enseña el apóstol Pablo. En Efesios, perdónennos que de manera ágil vamos considerando varios pasajes, pero es mucho el caudal de verdad que estamos tratando. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Miren lo que dice Pablo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquel que cree en Jesucristo, a través del anuncio del evangelio de su gracia, Dios cumple la promesa hecha a Abraham de sellarlo y bendecirlo con el Espíritu Santo. Ese sello no se va. Es un sello permanente. Ese individuo pasa a ser posesión de Dios, está identificado con Dios y es la garantía de que obtengamos la herencia de la vida eterna. Este es un pacto de derramamiento del Espíritu de manera permanente y no intermitente o a término. Es para siempre el Espíritu y es sobre todo nosotros, sobre quien hoy está hablando, que no es ni rey, ni sacerdote, ni profeta, y los que están escuchando posiblemente ninguno de ustedes tampoco sean reyes, sacerdotes o profetas. Seres comunes, comerciantes, empleados, pequeños, niños, adolescentes, grandes, ancianos, jubilados, no importa la condición, lo único necesario es la confianza en Jesucristo y el Espíritu del Dios vivo es derramado en plenitud sobre cada uno de ellos. Esto es gloria de lo alto. Esto es cumplimiento del nuevo pacto sobre mejores y más gloriosas promesas. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo nos dice acerca de la importancia de recibir esta promesa del Espíritu Santo. Miren, Romanos 8, y estamos cerca de culminar, hermanos. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es imposible que alguien ingrese al nuevo pacto y no reciba el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es de Dios. No ha sido salvo aún. Debe clamar por salvación. Sin el Espíritu de Dios no hay salvación. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Miren la diferencia entre un redimido y alguien que no ha sido salvo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos de comprender algo, mis hermanos. El Espíritu Santo con el que somos sellados
la garantía de la salvación, el sello de parte de Dios, estas arras, este arrabón de salvación, por definición, ese Espíritu que es santo. Nos vino a guiar a toda la verdad y a toda justicia. Estamos en días en esta tierra donde se quiere atribuir al Espíritu de Dios actitudes y acciones que no son del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo tiene como prioridad apartarnos para Dios, para su obediencia. Nos guía a la santidad. Es esa su función, es una de sus funciones. El Espíritu Santo nos conduce a la santidad. Dicho sea de paso, santidad que es una de las doctrinas de salvación que trataremos un poco más adelante. La santidad y obediencia a Dios no es opcional, pues forma parte de la salvación. ¿Por qué? Porque si vuelven a Ezequiel, por favor, al capítulo 36, miren para qué derrama el Espíritu Dios. No lo derrama para que alguno de nosotros se convierta en un ser popular o famoso. Miren para qué es derramado el Espíritu Santo. 36 de Ezequiel 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obras. Dios pone el Espíritu Santo, divino, en nosotros, no para que andemos haciendo cosas que no convienen, lo pone para que le obedezcamos. Porque en el antiguo pacto puso su ley en el exterior y el pueblo de Israel no obedeció a Dios. Dios se desagradó de ellos. Pero en el nuevo pacto, Dios pone su voluntad a través de su espíritu. Y su espíritu produce en nosotros el querer ser santos, pero además produce en nosotros el poder ser santos. Dios pone el espíritu, por favor, grabémoslo a fuego en nosotros. Dios pone su espíritu para que le obedezcamos. Nos adopta como hijos, para que vivamos su voluntad, para que le agrademos. No pone su espíritu para que vivamos para nosotros mismos. Es un error de comprensión. La promesa es derramar de su espíritu para que ahora vivamos conforme al nuevo hombre y ya no más conforme a nuestra voluntad. Es muy clara y contundente la palabra. Las Sagradas Escrituras coinciden que aquellos que son salvos empiezan a vivir la vida de Cristo cada día. Y si la vida de Cristo no está en nosotros y no hay deseo de que la vida de Cristo esté en nosotros, hay dificultad y hay incertidumbre. ¿Habremos sido salvos? Nuevamente, no estamos cubriendo la doctrina de la santificación, vendrá un poco más adelante, pero sí declaramos esto. La santificación no es opcional. No es opcional ni es para un grupo selecto. La santificación es parte de la salvación, pues es el camino que Dios dispuso, el camino de santidad. Y aquel que niegue la santificación, pregúntese, ¿me salvó Jesús o me salvó otro? ¿O tuve una imaginación de salvación? Hermanos, hemos cubierto 3 versículos del profeta Ezequiel. Dijimos, este es un nuevo pacto sobre mejores promesas. Y alguien dijo, ¿será publicidad engañosa? De publicidad engañosa no tiene nada. Dios nos promete pacto de limpieza y purificación. Él lo hace a través de nosotros por Cristo Jesús derramando de su sangre. Dios nos promete cambiar nuestro corazón duro, frío, insensible a Él y a su voluntad y poner un corazón nuevo, un nuevo hombre, hacer una nueva criatura en nosotros. No mejorar lo malo, hacer algo nuevo, superior, perfecto, no caído, no el ser abánico, el nuevo hombre, Cristo Jesús morando en nosotros. Dios que promete derramar de su espíritu sobre todos por igual, sin excepciones, sin importar qué condición tenemos, no importa si somos chiquitos o muy grandes, nada importa, lo único relevante que es la confianza en Cristo Jesús. Y eso lo hace de una vez y para siempre. Nada ni nadie nos quita el Espíritu de Dios. El Espíritu permanece en nosotros y nos guía a toda verdad, a la obediencia, a la justicia y a la santidad. Y este pacto, mis hermanos, que continuarán la próxima siendo considerado, fue sellado
por la sangre de Jesús, como Él lo enseña en Lucas, en el capítulo 22, cuando está cenando con sus seguidores, amigos, los apóstoles del Cordero. Lucas 22, y cerramos por esta oportunidad. A partir del versículo 14 leemos: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Padre, te damos toda la gloria y honra a ti. Gracias por este nuevo pacto. Gracias por este pacto glorioso, por este verdadero pacto. Gracias por el antiguo pacto que nos permitió comprender que no podíamos salvarnos a nosotros mismos y nos condujo a Cristo, nos guió a Cristo. Y gracias por este nuevo pacto de purificación, de limpieza, por este pacto de nueva creación de tu parte en nosotros, por este pacto en el Espíritu, con tu presencia viva, continua, permanente en nuestro interior, permitiéndonos conocer tu verdad y obedecer tu verdad. Gracias, gracias por el sacrificio de Cristo que hizo posible que este pacto se sellara. Gracias por este intermediario, por este mediador perfecto, por nuestro hermano mayor, por nuestro Redentor, por nuestro abogado defensor, por Cristo Jesús, nuestro sacrificio sustitutivo. Gracias, Señor. Nuestro clamor es que todo aquel que pueda estar escuchando en esta oportunidad pueda ingresar a este pacto, Señor, porque este es un pacto gratuito que tú has dado para beneficio de las personas. Padre, a través de tu Espíritu, guía al arrepentimiento y a la fe genuina en Cristo de todos los oyentes. Lo suplicamos, Señor. Y a nosotros te pedimos: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Guíanos a una consagración mayor aún. Guíanos a que podamos rendir todas las áreas de nuestra vida. Todo nuestro ser sea consagrado a ti. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, podamos conformarnos a tu imagen. Señor, gracias porque ahora entendemos que podemos agradarte y obedecerte. ¿Tenemos con qué? Tú en nosotros. Hay un nuevo hombre. Un perfecto hombre morando en nosotros, Jesucristo. Gracias, Señor. La gloria te la damos a ti. Nos gozamos en esta tu verdad. Gracias sean dadas a ti por Cristo Jesús. En el nombre de Él hemos clamado. Amén.